Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este primer foro por la salud pública del año 2021. Recordar que los foros para la salud pública se constituyen en un espacio académico que permite el encuentro entre la academia, la sociedad civil y los diferentes sectores sociales y el gobierno con el fin de generar discusiones abiertas, propositivas y claras frente a temas de interés para la salud pública. Aprovecho este momento de este inicio de actividades. En primer lugar, para agradecer a la profesora Janet, coordinadora de la Escuela de Salud, de la Maestría de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública, por generar el espacio de hoy, por definir el tema y hacer toda la organización académica del evento. Y en segundo lugar, para contarles que la escuela, además de los foros por la salud pública que se desarrollan los miércoles, una vez al mes, cada miércoles, y generalmente tenemos 4 foros en el semestre, ofrece otro tipo de actividades de extensión, como la comunidad pregunta, que es un encuentro con líderes comunitarios o personas en general de la comunidad para trabajar temas de interés en general o de interés particular de la salud pública. Pero además de eso, quiero contarles que la Escuela de Salud Pública viene asociada, afiliada y trabajando en algunas movilizaciones, algunos movimientos que se están gestando en el país desde el año anterior o antes y que recogen motivaciones de muchos sectores. Entonces, quiero contarles que la escuela participa activamente en el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, que es un espacio plural, multiactoral, multisectorial y diverso que convoca a la unidad nacional para tejer lazos que creen las condiciones para comprender la realidad de que se propicien estrategias de acción colectiva en favor de transformar condiciones materiales y simbólicas para el disfrute de una vida más allá de la atención de los enfermos y de los individuos, de una vida sana y un buen vivir en el territorio nacional. En ese marco del Pacto por la Salud y la Vida, la escuela, junto con otras organizaciones, movimientos del suroccidente colombiano, ha generado ya el nodo del suroccidente colombiano del Pacto Nacional por la Salud y la Vida, y queremos invitarles a los que estén interesados en vincularse a este asunto, que dejen de pronto en el chat sus datos para poder hacerles llegar la invitación. Y también en este espacio pues tenemos un evento, una participación de movimientos, organizaciones, académicos, líderes gremiales, mujeres, comunidad LGTBI interesados en vincularse en esto que busca una unión nacional para seguir, digamos, luchando frente a unas agendas que necesitamos alcanzar. Por el otro lado, y en el marco del Pacto y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, la escuela también participa en la Alianza Académica Nacional para enfrentar la pandemia en Colombia, que se formalizó en una reunión conjunta el 10 de febrero de este año, y a la cual hemos invitado también, hemos extendido invitación a todos los académicos de las universidades públicas y privadas del suroccidente, y donde están participando universidades de todo el país para trabajar sobre estos temas. Y adicionalmente también participamos en los encuentros interuniversidades, en los seminarios interuniversidades que lidera la Universidad Nacional, y adicionalmente siempre participamos en el coloquio de salud pública que se organiza con estudiantes de maestrías de todo el país. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que estamos intentando tener una presencia nacional en diversos escenarios en donde coinciden instituciones, grupos, organizaciones, que estamos trabajando por cambiar las condiciones de vida de la gente y las condiciones particulares de la salud y la salud pública. Y entonces, a continuación y después de este saludo y esta invitación a que todos los que nos escuchan se interesen por estos otros temas y se vinculen a estos escenarios, dejo en el uso de la palabra a la profesora Janet Mosquera, quien va a coordinar la actividad de esta tarde. Muchísimas gracias, profesora Janet. Gracias, profesora Connie. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer foro del año de la Escuela de Salud Pública. Este foro ha sido organizado por la Maestría de Salud Pública y por la Liga de Consumo Consciente, que es un espacio de activismo en defensa de las quejas de mercado en la ciudad de Cali, y que quisiéramos empezar a constituir una red nacional de defensores de las plazas de mercado como
como espacios en los que se mantiene la memoria material e inmaterial de nuestras ciudades. Entonces, esa es la importancia, digamos, de este evento. Yo quiero resaltar es que para nosotras y nosotros que trabajamos en la liga y trabajamos en la maestría en salud pública, lo que uno come, lo que uno ve, lo que uno huele en las plazas de mercado reflejan las relaciones de producción. ¿Sí? Entonces, las plazas de mercado son espacios que garantizan alimentos naturales a las poblaciones, son espacios donde se conserva una tradición y una cultura y por eso se deberían mantener. Digamos, esa es la apuesta que tenemos como Escuela de Salud Pública, como Maestría en Salud Pública, y como maestría en particular tenemos un interés, es porque los alimentos que pasan por las plazas de mercado, ellos permiten o no la aparición o no de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Digamos que las plazas de mercado en nuestras ciudades son unos espacios que permiten el acceso a comida no procesada. Y cuando hablamos de comida no procesada, estamos hablando de comida natural, ¿cierto? De comida que va en pro del bienestar y la salud de las poblaciones. Ese es el interés que tenemos de la Maestría de Salud Pública, de impulsar este espacio, de impulsar la Liga de Consumo Consciente y además porque entendemos la salud pública como una actividad académica, como una actividad también teórica, pero como también una actividad, un espacio donde se debe hacer activismo. Sí, de hecho, en la Liga de Consumo Consciente participan egresados de la maestría en salud pública, participan otros estudiantes de la Universidad del Valle, pero en general el grueso está constituido por egresados de la maestría en salud pública. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que este sea un espacio donde nosotros logremos fortalecer también la Liga de Consumo Consciente y que quienes estén interesados nos lo hagan saber. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a los dos invitados que tenemos hoy. Van a tener la oportunidad después de presentarse y conocerlos más a fondo y después todos vamos a tener la oportunidad también de participar de manera activa, interactuando, digamos, con preguntas, respuestas, inclusive contando experiencias. Y le voy a dar la palabra a Mónica Chavarro, que está dinamizando el proceso de la Liga de Consumo Consciente, con quien hicimos la alianza para hacer esta actividad de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias profesora Janet. Bueno, pues un placer estar aquí con todas y todos. Muchas gracias por su participación. Como decía la profe, pues mi nombre es Mónica Juliana Chavarro. Yo hago parte de la Liga de Consumo Consciente. También soy estudiante de Univalle, la maestría de Desarrollo Sustentable. Y pues nosotros comenzamos a hacer el trabajo en julio de 2020. Ya pues vamos para cumplir el año. Preocupados por promover un consumo consciente en la ciudad de Cali, que promoviera el bienestar de todas las personas que participan en los procesos de alimentación, desde la producción hasta el consumo, y creemos que esa unión se logra justamente en las plazas de mercado. Entonces, como bien lo explicaba la profe Janet, nosotros nos unimos para defender la permanencia de las plazas de mercado aquí en la ciudad de Cali, y efectivamente, pues idealmente en todo el país, porque pues creemos que son espacios de diversidad alimentaria que permiten la reproducción de las tradiciones, que permiten que el patrimonio de la ciudad se fortalezca, que son además espacios de relacionamiento justo y también de relacionamiento entre iguales. Entonces, bueno, dirán de qué están defendiendo las plazas de mercado, o sea, por qué hay que defender las plazas de mercado. Y resulta que todo el siglo pasado el proceso de urbanización fue sumamente exacerbado, o sea, la población urbana creció muchísimo, superó a la población rural y esto llevó a que se tuvieran que implementar nuevos cambios en los procesos de producción de alimentos. Uno de esos fue la industrialización de la agricultura, que estuvo pues acompañado con la expansión de los monocultivos y el fraccionamiento de la producción. Pero además también se promovió el comercio a escala mundial de alimentos. Y aquí es donde las plazas también aparecen como supremamente importantes, porque como les decía, son como esa puerta entre lo rural y lo urbano. Y el proceso que se ha venido dando con las políticas de abastecimiento de alimentos que se basan en un modelo de vida que promueve la cultura citadina, que se aleja de las tradiciones culturales campesinas y rurales, que se preocupa por reducir los tiempos de compra, por reducir las interacciones entre personas e incluso por limitar la capacidad creativa del acto culinario, pues ha llevado a que se exacerben esta estandarización de productos que tiene como plataformas de distribución a las grandes superficies.
Y son entonces estos enormes supermercados en los que conseguimos siempre los mismos productos ultraprocesados, fabricados además por las mismas 8 empresas que controlan la industria alimentaria a nivel mundial. Entonces, justamente por eso las plazas aparecen como este punto de fuerza, de resistencia, de permanencia de una cultura alimentaria real, no como estos alimentos ya ultraprocesados que realmente es difícil llamar como alimentos, y que, como bien decía la profe, promueven además otro tipo de cosas. Entonces están allí reforzando las tradiciones culturales locales, así como todo esto que nos viene de nuestros antepasados, pero que además construimos en el territorio donde vivimos con los alimentos que se producen en él. Aumentan la diversidad de sabores, porque pues efectivamente lo que se consigue en una plaza de mercado y esa diversidad que existe allí no la ven en otros lados, en otras superficies. Promueven además la calidad nutricional de los alimentos, porque justamente son alimentos que vienen de campo, que vienen de procesos productivos muchísimo más amables, y además fortalecen las interacciones personales, porque cuando uno va a la plaza, pues no es como cuando va a algún otro lugar, que es como ir rápido, no hablar con nadie, pasar el dinero y salir, sino es ir, compartir, hacer amistades, conocer gente, oler, tener sensaciones, comer. Es todo un proceso diferente, y por eso desde la Liga nos parece que las plazas son ese punto de equilibrio que necesitamos reforzar para promover un consumo consciente. Ahora entonces quisiera darle la palabra a nuestros 2 invitados del foro. Ángela María, que es la directora de la Iniciativa Agroalimentaria de la Universidad de los Andes, para que se presente, y también después de ella a Kevin Fonseca del movimiento Pura Plaza, para que ambos pues, nos cuenten un poco su trayectoria antes de comenzar con el foro. Muchas gracias. Bueno, no, Mónica, muchas gracias por la invitación. Janet, la verdad las estaba escuchando ahorita con mucha atención todo lo que estaban mencionando, y pues celebro mucho que estos espacios se den. Yo pues hace rato vengo trabajando en temas rurales y en temas, digamos, agropecuarios. Ahora entiendo el rol de los sistemas agroalimentarios y la importancia de algo que tú mencionas, que son los sistemas agroalimentarios los que fortalecen los vínculos urbanos-rurales. Y nosotros, digamos, o el trabajo que yo he realizado en investigación, es que un mecanismo muy efectivo para reducir la pobreza y la desigualdad es el fortalecimiento de estos vínculos. Entonces, pues ahorita que en la presentación les voy a contar un poco de eso. Yo no soy experta en salud pública, digamos que yo soy más de analizar cómo se comportan los sistemas agroalimentarios, pero creo que lo que nosotros estamos encontrando a nivel de resultados de materia de productividad nos llevan otra vez al escenario, yo lo llamo como de descentralización de la distribución de alimentos. Entonces ahorita les cuento un poco de esa historia. Bien, bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Un gusto acompañarlos en este espacio. Gracias por la invitación. Janet, Mónica, Constanza, Ángela María, un gustazo. Este espacio realmente es necesario. También estoy de acuerdo con lo que acaban de compartir. Yo vengo también de una área totalmente diferente. Vengo del sector o la industria creativa, especialmente la gestión con el sector cultural, artístico. Y en cuanto a esto, digamos que la experiencia que me ha movilizado con colectividades es propender por la activación o el activismo de movimientos autónomos, autogestionados e independientes, que resignifican espacios patrimoniales o que resignifican, digamos, temas que normalmente se comienzan a perder en esas dinámicas sociales, digamos, en un sistema neoliberal actual. Y desde ese punto comenzamos a articularnos a nivel local, regional y latinoamericano para poder gestar esos procesos. Entonces, este es uno de los procesos de red, que es el movimiento Pura Plaza. Ya les seguiré contando. Mi enfoque es de diseñador, pero trabajo sobre el tema del diseño en escenarios de conflicto armado de Colombia, y por ende he empezado a trabajar con los temas que resignifican, digamos, la vida en diferentes territorios. Eso es, y bueno, creo que ya podemos compartir lo que venimos a hablar. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Ángela. Entonces, comenzamos con tu presentación, Ángela. Sí,
Bueno, de nuevo muchas gracias. Estaba un poco nerviosa con esta presentación porque quería como poder profundizar en ciertos temas, pero creo que parte del debate que debemos tener hoy en día es la carencia de información para hacer análisis un poco más profundos. Entonces, quisiera como que el abordaje acá de esto es una discusión sobre el desarrollo territorial y el rol de los sistemas agroalimentarios. Esto va muy en línea de lo que decía Mónica sobre la necesidad de fortalecer estas relaciones urbanos-rurales, y yo lo quiero presentar, digamos, esto va de la mano de la conservación del patrimonio, esto va de la mano de las relaciones históricas, pero también va de la mano del desarrollo económico, y son un factor de transformación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La desigualdad, y eso es algo lo que yo he venido trabajando, no es un fenómeno, y más la desigualdad territorial, las brechas urbanos-rurales no son un fenómeno que se autocorrige con los procesos de aglomeración meramente. Y lo que ocurre en Colombia ocurre en buena parte del mundo, donde encontramos unas brechas urbanos-rurales siempre muy significativas. La diferencia tal vez y el elemento que hay que tener en cuenta en Colombia es que si bien ha habido un proceso de urbanización importantísimo, y eso no hay que desconocerlo y es una realidad, Colombia tiene dos particularidades que a mí me parece muy importante al momento de analizar los sistemas agroalimentarios, y es que este grafiquito que pongo aquí, Colombia es más rural de lo que, digamos, versus ciertos países muy similares, según los datos de la Misión para la Transformación del Campo, que tiene una nueva metodología y que va mucho más de la mano de lo que recomienda la OECD y todo, de medir la ruralidad. Estamos cerca del 30-31% de población rural, que puede que viva en cabeceras, pero están en municipios o poblados que su desarrollo es enteramente rural. Y también, pues, que hay unas persistencias y patrones y tendencias que requieren ser analizadas a la luz de superar las condiciones de pobreza, no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Entonces, un poco aquí queriendo entender como el marco conceptual y un poco la discusión sobre cómo se están dando hoy en día el entendimiento de los sistemas agroalimentarios. Yo estoy segura que esto es muy común para ustedes. Ya se ve como un sistema, que es algo que me parece un sistema entrelazado, correlacionado, con múltiples vínculos, que va desde la cadena de suministro de alimentos, que involucra, un poco lo que decía la profe Janet, los entornos alimentarios, cómo son esas costumbres, cómo es que la gente consume, cómo está la información, los factores individuales de los consumidores que van entre el nivel de ingresos, la educación, las aspiraciones, las preferencias, y hoy en día es las nuevas prácticas de consumo, el tipo de dietas y el almacenamiento. Todo esto está enteramente interrelacionado. Esto, digamos, lo hemos adaptado al análisis en Colombia, pero no es propio de nosotros. Y donde, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta los factores externos que determinan esto, que es el cambio climático, la gobernanza de la tierra, el nivel de globalización, los niveles de ingreso, los patrones de urbanización, las capacidades institucionales, los contextos socioculturales, y pues sin duda algo que nos puso frente al problema del abastecimiento y la distribución de alimentos, donde las plazas de mercado juegan un rol muy importante, es el COVID. Y ahora les cuento por qué. Entonces, esto también pues es basado en los últimos documentos, aquí esto lo elaboraron el CIAT, es que los sistemas agroalimentarios son el conjunto de personas y actividades que participan en la producción, transporte y suministro de alimentos a consumo y desechos. Además que los factores impulsores vienen por un lado por las tendencias y eventos disruptivos que pueden favorecer estas transformaciones en los sistemas agroalimentarios. Y yo creo, y pues eso lo diremos cuando hagamos más investigación, que un factor disruptor que nos va a cambiar la forma en cómo consumimos alimentos, sin duda ha sido la pandemia. No solo en Colombia, sino en el mundo. Nos volvió, ¿hace cuánto no teníamos una discusión sobre las plazas de mercado? Y fíjese que hoy en día estamos teniendo una discusión y es un tema de debate público.
Los sistemas agroalimentarios además cumplen muchas funciones, contribuyen al crecimiento, que era lo que les decía, protegen la seguridad alimentaria, además de ofrecer una alimentación saludable y nutritiva. Pueden llegar hasta ese punto, generar empleo y mitigar los efectos del cambio climático. Una pequeña análisis muy pequeño, yo no los quiero aburrir con esto, pero creo que es importante que nos entendemos en qué escenario nos estamos moviendo. Entonces, este que está así aquí azulito, aquí por razones de espacio, perdón, no lo podemos ver, es el comportamiento del crecimiento del PIB agropecuario y el naranja es el comportamiento del crecimiento del PIB total de la economía. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, digamos, siempre en los últimos meses hemos escuchado que el salvador de la economía ha sido el sector agropecuario. Y en efecto, cuando uno ve los datos agregados, pues vemos que en el último trimestre del 2020 tuvimos un crecimiento positivo versus al crecimiento total de la economía. Sin embargo, siempre es importante ver los datos y eso qué quiere decir, eso cómo es, eso qué se come, qué es lo que hay ahí adentro. Y entonces, ¿qué encontramos? Que básicamente lo que impulsó el crecimiento, en los últimos, el año pasado fue la ganadería, la silvicultura y la extracción de madera. Los cultivos agrícolas los transitorios y los permanentes tuvieron un crecimiento positivo del 1.7, que de todas maneras es un crecimiento muy, muy interesante dado el contexto. Pero bueno, hubo una caída en café, pero no se alarmen por el tema del café, porque no es que al café le haya ido mal, sino que el crecimiento del año anterior fue extraordinario. Entonces, como nos estamos comparando contra trimestres, pues la cosa es distinta. Pero miren lo que sí está ocurriendo con el tema de silvicultura, que cayó significativamente. ¿A dónde yo quiero llamar? Pues que de todas maneras la producción y la agrícola, donde están los alimentos, pues tuvo un comportamiento interesante a pesar de la pandemia. Entonces, pero Colombia también es importante entender dónde se producen los alimentos, que este es un ejercicio siempre difícil de hacer por la carencia de información. Esto es información del Censo Nacional Agropecuario. Entonces, y utilizamos las categorías que usa la misión rural para definir qué tipo de municipios estamos y qué encontramos. Que el 63% del área sembrada en cultivos alimentarios, es decir, de aquí sacamos café, caña de azúcar y palma de aceite, porque en estricto sentido no son alimentos, pero sí son agrícolas. Si los metemos, esto se voltea, ¿no? Porque por la caña de azúcar, fundamentalmente del Valle del Cauca, encontramos que el 63% de la producción está en pequeños municipios que se consideran rurales y rurales dispersos a lo largo de Colombia. Los colores, ¿qué quieren decir? Les voy a decir básicamente una clasificación donde amarillo es que el productor lo vende directamente, eso ya tiene que ver un poco más con nuestra conversación, no en un mercado local, sino se lo vende a un comercializador. Eso es lo que nosotros interpretamos como los compradores de las grandes centrales de abasto. Entonces, si bien es importante la discusión, la producción de alimentos en Colombia están fundamentalmente en municipios rurales y rurales dispersos, la venta de estos productos o el destino de estos productos se da a unos comercializadores que concentran o que comercializan esto que llega a unas centrales de abasto que ya sabemos cuáles son. Ahorita les voy a mostrar un poco en detalle, pero guarden esta gráfica. Solo un pequeño dato, yo quiero, como siempre muestro esto, Colombia tiene una enorme desigualdad territorial. Vemos, y para aquí lo más verde es donde hay una mayor concentración de la economía. Entonces encontramos aquí a Bogotá, Medellín y Cali. Fundamentalmente son las que concentran la mayor actividad en Colombia. Cuando miramos el índice de pobreza multidimensional para 2008, pues encontramos el comportamiento contrario, ¿no? Es cerca de Bogotá, cerca de Cali, cerca de Medellín, donde están en mejores condiciones en términos multidimensionales para la gente, que no son propiamente los territorios más rurales y más, como lo veíamos en el gráfico anterior, y tenemos una periferia altamente pobre. ¿Qué es lo interesante del gráfico siguiente? Cuando miramos el comportamiento del desempeño de la agricultura, encontramos que la agricultura se desempeña, tiene mejores rendimientos o está en escenarios de mayor competitividad
cerca a Bogotá, Cali y Medellín fundamentalmente, que son las manchitas verdes. Entonces, lo que quería comentarles es que hay un patrón claro, en términos de dónde se concentra la riqueza, dónde están los pobres y cómo se desempeña la agricultura. En términos de mercado laboral, también me parece importante, porque esto tiene que ver con cómo se producen los alimentos. Solo un detalle. Cuando analizamos la tasa de desempleo, aquí la tengo hasta abril, junio de 2020, no, pero ya podría haberla actualizado. Qué pena que no la actualicé porque ya salieron los datos para diciembre. Pero ¿qué notamos aquí? Una caída importante del empleo rural, del empleo, esta es la serie desestacionalizada, la gris es la tasa de desempleo, la naranja es la tasa de ocupación y la azul es la tasa global de participación. Pero yo quiero que nos concentremos ahorita, miramos estos datos más en detalle, es que fíjese que esto viene desde el 2001 y el año pasado hubo un incremento importantísimo de la tasa de desempleo a nivel rural, casi a los niveles que teníamos en el 2002 o más. Y que si bien en los últimos meses mejoró, no recuperamos, digamos, el camino que veníamos. ¿Qué pasa? Cuando uno analiza la información sobre el mercado laboral, pues encontramos este amarillo, que la mayoría de la gente que está empleada en las zonas rurales son trabajadores cuenta propia, es decir, que trabajan en su finca donde producen los alimentos. Acuérdense del gráfico anterior, que buena parte de esto se lo venden a comercializadores, y mucha gente que probablemente tenía, que era jornalero o tenía un trabajo, obrero, eso, retornó al cuentapropismo por cuenta de la pandemia, ¿cierto? Entonces, y lo otro que hay que decir, cuando uno analiza esto desagregado, pues esto ustedes ya lo han sabido, en las zonas rurales, las más afectadas fueron las mujeres y los jóvenes, principalmente los que no estaban en el sector agropecuario. Pero cuando analizamos los que están en el sector agropecuario, encontramos que los más afectados fueron los trabajadores, perdón, cuando analizamos los formales, encontramos que los más afectados fueron los trabajadores formales del sector agropecuario. Entonces sí ha habido como una recomposición de cómo esto se produce y muchos de estos cuentapropistas producen alimentos. Simplemente aquí les quería mostrar esto, el índice de cómo entre marzo y mayo llegamos a estos niveles de desempleo en las zonas rurales, y por eso les decía que no había actualizado el gráfico porque sí lo tenía, mientras que a octubre a diciembre hubo una mejora, pero pues muy superior a lo que se ha encontrado en el 2015, desde el 2015. El otro dato interesante, que me parece importante que entiendan que ocurrió el año pasado, es que los ingresos laborales promedio por deciles de ingresos en las zonas rurales, el azul es el 2019 y el verde es el 2020, en general se redujeron, pero fíjese que en el decil más pobre prácticamente perdieron todos sus ingresos. Según nuestros promedios, los hogares rurales, que muy seguramente eran estos cuentapropistas, que eran los que vendían alimentos, pues casi que quedaron en condición de pobreza. Aquí simplemente rápidamente mostrar pues que definitivamente las mujeres fueron las más afectadas. Se incrementó el trabajo familiar sin remuneración. Este trabajo familiar está muy ligado a lo que tiene que ver con el trabajo en la huerta y la producción para autoconsumo. Y otro tema que llama la atención, simplemente no se les olvide que en el 2019 la pobreza rural, después de que venía de una senda de mejora, se incrementó en 2,5 puntos y claramente esto está muy asociado al tema de desempleo. Hola. Hola, perdón, no sé qué pasó, se cayó todo, se apagó y se cerró el computador. Entonces, ¿continúo? Sí, por favor. Pero además ya no me queda nada para que iniciemos solo les quería mostrar una información adicional que pueda alimentar nuestro debate. Quería estar acá. Entonces, lo primero que quería comentarles es que, de acuerdo con la información que nosotros tenemos,
el 52% de la población en Colombia vive en esto que se llama más o menos regiones intermedias. Obviamente buena parte se concentra en las grandes ciudades, pero mirar, digamos, el territorio de esa perspectiva nos da otra visión. Y adicionalmente encontramos que el 61% del valor agregado se concentra en ciudades de menos de 1 millón de habitantes, que también eso es muy importante a la luz de analizar el tema de las plazas de mercado. Eso básicamente dice lo mismo, que las zonas rurales, pues en general, intermedias y rurales cercanas a ciudades, aquellos los vínculos, pues están teniendo digamos, un comportamiento muy importante en lo que es la producción de alimentos. Y aquí era donde yo me... Sin embargo, en Colombia tenemos un problema, que eso es un poco lo que yo quería comentarles hoy. Cuando analizamos la información de la procedencia de alimentos, que por fortuna eso es una buena información que tiene hoy el DANE, encontramos cosas que nos indican que de todas maneras, a pesar de tener pequeñas y medianas ciudades, de que sabemos que buena parte de los municipios rurales, que buena parte de la producción se concentra en estas zonas rurales, pues sí hay unas concentraciones muy importantes y que eso sí nos puede poner desde otra perspectiva en lo que se llama la seguridad alimentaria. Entonces, tenemos que el 29% de los huevos y lácteos provienen de Antioquia. Y esta información incluso la tenemos a nivel de municipio. Que el 16... Disculpa, te interrumpo, qué pena. No sé, pero no estás compartiendo. O sea, no sé si sabes, es intencional. No, qué pena. No, tranqui. ¿Están viendo? Sí, ahora sí ya estamos viendo. Gracias. Perdón. Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar. O sea, lo que encontramos es que el 60% de los alimentos que se distribuyen a las centrales de abasto provienen de 6 departamentos en Colombia. Fundamentalmente, esta es la información para el 2020. Y en el caso de cómo se distribuyen, y aquí creo que es donde está nuestro core de nuestra discusión. Tenemos que el 33% de los alimentos que llegan de estas ciudades de procedencia se comercializan y se distribuyen a través de Corabastos en Bogotá. El 13% de la central mayorista de Medellín, y por acá estaba la de Cali, Cavasa, creo que es Cavasa, que tenemos que es el 4 y el 3% de todo lo que se distribuye de alimentos en Colombia. Además de que tenemos pues unas concentraciones, por ejemplo, en temas de pescados, en temas de tubérculos, por supuesto, con Dinamarca es donde se concentra más el tema de hortalizas, pero esto que nos da un panorama del nivel de concentración que tenemos hoy en día. Otro tema importante, en estricto sentido, durante la pandemia, pues no podemos decir que hubo desabastecimiento de alimentos. Pues esto es cómo se comportaron los grupos de alimentos en total en las centrales de abasto. Estas líneas rojas ven las fechas de los confinamientos y pues claramente se ve una caída, pero pues como que todo vuelve y recupera su senda. Pero cuando analizamos el tema ya a nivel de diciembre versus diciembre del año pasado, encontramos que, por ejemplo, cosas interesantes. Barranquilla sí tuvo una reducción importante del 15%, Neiva del 9%, Pereira del 8%, Sincelejo del 16%. Pero hubo otras cosas interesantes. Por ejemplo, Cali aumentó su consumo en 16%. El otro que me llamó a mí la atención fue Tunja y Villavicencio, ¿no? Entonces, algo tiene que estar pasando. Digamos, sí hubo un choque de demanda muy importante, pero muy seguramente este comercio por detal, comercio de plaza de mercado, sí se mantuvo y de alguna manera pudo reemplazar los grandes consumidores que son los colegios, los hoteles, ese tipo de cosas. Finalmente, un tema que me parece clave es cómo se comporta la proporción del gasto en los hogares. Y encontramos que, pues en las zonas rurales,
la gente en lo que más gasta es en comida, digamos que eso es normal. En las zonas urbanas, pues es el 15% del gasto total, la mayoría del gasto se va en vivienda, como lo podemos ver, pero hay un tema importante, los hogares gastan bastante en comida, lo cual este cambio en la modificación de los patrones de consumo lo tenemos que tener en cuenta y los buenos hábitos y todo va a empezar por un cambio en la forma en cómo los consumidores acceden y consumen los alimentos. Finalmente, pues unas reflexiones muy rápidas. Lo que, pues esto se los puedo compartir, no quisiera leer todo esto ya que estoy tan atrasada, pero 3 temas que me parecen claves. Un tema es, hay que descentralizar los sistemas de distribución de alimentos, donde los pequeños y medianos poblados pueden jugar un rol muy importante en esta red. Y sin lugar a dudas, las plazas de mercado se empiezan a convertir en un escenario para tener un acceso más equilibrado a los alimentos, siempre y cuando estas plazas de mercado no repliquen en pequeño el comportamiento de las centrales de abastos. Y para poder lograr eso es muy importante tener unas plataformas de comercialización con valor agregado. Yo he oído que esto es algo que se quiere hacer en Cali, que me parece muy interesante, que acerquen, digamos, a los productores con estas plazas, evitando esa intermediación inoficiosa que hace que al productor se le pague muy poco y que toda esta cadena de ingresos pues, se quede básicamente en el comercializador que no agrega valor agregado, porque hay un comercializador que necesitamos, que es el que genera valor y que yo sí pienso que hay que mantenerlo porque es donde las mujeres rurales tienen mayor oportunidad de generar ingresos. Lo otro es que hoy en día los sistemas agroalimentarios se tienen que empezar desde la la reconversión hacia una agricultura más sostenible. La agricultura como la conocemos no puede seguir, menos la producción de alimentos, y eso parte de un entendimiento de los patrones de consumo y de la educación por la economía, por la alimentación saludable. Y eso lo está diciendo desde el Foro Económico Mundial, los investigadores y todos estos que están diciendo hay que cambiar para poder hacerle un mejor frente al cambio climático. Bueno, no, ya con esto termino, perdón el inconveniente que no sé qué pasó, pero bueno. Muchas gracias, Ángela. No, hoy en día es el pan de cada día esto de que a uno se le vaya el internet, no te preocupes. Entonces, vamos con Kevin para continuar y ya avanzar luego con la conversación. Vale. Bueno, ahí estoy compartiendo, ¿sí están viendo? Sí. Listo. Bueno, pues gracias por Ángela María, perdón, por lo que nos compartió, súper interesante, ahorita lo hablaremos más. Bueno, pues de nuevo agradecerles la invitación. Hoy estoy como representante del movimiento Pura Plaza, Resistencias de la Tierra, y pues simplemente nos parece muy, muy potente que estos espacios se empiecen a dar y con mayor continuidad. Estamos prestos para poder apoyar también que se siga con este tipo de diálogos. Bueno, entonces, como pueden ver, específicamente hoy vamos a hablar de experiencias para visibilizar el valor histórico y patrimonial de las plazas de mercado y la importancia de su dimensión simbólica. Ya veremos cada uno de estos conceptos un poco más, digamos, como a profundidad. Entonces, bueno, sobre el movimiento, está constituido por 3 organizaciones que trabajamos por el desarrollo social y territorial, apostando por la dinamización de procesos identitarios en las regiones. Como ustedes verán, pues el movimiento, aunque tiene varios enfoques, que ya los comenzaremos a ver por separado, específicamente le interesa que haya un reconocimiento territorial en esas dimensiones histórica, patrimonial y simbólica. ¿Por qué? Hemos estado, digamos, dentro de toda la teoría y las acciones concretas que se han hecho en los diferentes lugares, nos ha interesado entender cómo desde esas teorías hay un eje que es fundamental, que es la dimensión territorial, ¿sí? Esa dimensión que incluye, digamos, todo el factor económico, social, ambiental, político, cultural, identitario,
Y en ese último, en la identidad, nos interesa resignificar esas memorias que se han construido, digamos, en espacios patrimoniales como las plazas de mercado. Bueno, varias son como las personas que trabajan estos temas, específicamente Goberna y Salone, han escrito sobre cómo importa, digamos, en un territorio el reconocimiento de actores o actrices sociales que permiten dinamizar esos, digamos, como esas actividades sobre la plaza de mercado. Entonces, hoy vamos a hablar de el movimiento como tal, de su constitución, de los antecedentes, de esas teorías y prácticas en la plaza, de las historias que hay también entrecruzadas del por qué, de dónde viene, un poco de las experiencias y el camino pues, que está proyectado desde el movimiento. Si ustedes ven aquí de izquierda a derecha en estos logos están las organizaciones que nos unimos para hacer esta activación o este activismo sobre la plaza. Uno es Imagic, que es una escuela sobre la imaginación, trabaja sobre la innovación en la educación en escuelas públicas, rurales y urbanas en Cundinamarca. Ellos crean programas y material didáctico y pedagógico para poder también interpretar y reinterpretar ese contexto donde habitan los y las estudiantes de los colegios. Ya han venido trabajando sobre temas, digamos, de producción agropecuaria con niños, niñas, jóvenes y familias en lugares cercanos a Bogotá. En el centro está Bogotá Chirriada, que es una organización que trabaja con la turismo alternativo, sobre toda la cultura popular bogotana, y lo que hace es que específicamente generó alianzas estratégicas con algunas plazas de mercado de Bogotá, donde realizan recorridos, bueno, hasta antes de la pandemia, ahorita deben retomar, con personas pues que llegaban a Bogotá, pero que estaban buscando o demandaban otro tipo de turismo, ¿cierto? Entonces, final tenemos el laboratorio UIA, que está aquí a la derecha, que es en el que yo trabajo y yo coordino, que es la relación sobre diseño y conflicto. Específicamente, vemos como una oportunidad los conflictos territoriales en diferentes escenarios entre el Valle del Cauca y Cundinamarca. Entonces, para empezar, aquí ustedes pueden ver por qué, digamos, el movimiento Pura Plaza le apuesta a la recuperación de la cultura y la conservación de las plazas de mercado en el país. Nosotros creemos que por medio de proyectos y unas acciones participativas, claramente, se busca relatar las raíces de esas memorias y la vida que se construye en la plaza de mercado. Así nos lleva a reconocer los espacios como escuelas de cultura viva en la que se construyen y transmiten saberes y prácticas que conectan lo rural y lo urbano. Hemos entendido un poco que la plaza para nosotros también es una escuela popular, ¿cierto? Que en esa escuela hay una visión intergeneracional y para nosotros es realmente muy importante que se mantenga en el tiempo. Entonces, tenemos tres antecedentes como claros, que son los que están acá alrededor. Vamos a verlos como más a profundidad. Yo creo que voy a ahorita acercarles algunas imágenes para que se vea mejor, pero el primero, si ustedes ven acá, el movimiento como tal fue la unión de una serie de acciones que estamos creando como en esta red. Entonces, en el 2012, una de nuestras integrantes, Manuela Briceño, trabajó sobre la Plaza 20 de Julio, La Perseverancia, y la 12 de octubre, sobre un plan de fortalecimiento para la caracterización de esas plazas de mercado. ¿Qué significa? Que desarrollaron con un equipo interdisciplinar varias acciones estratégicas, donde, por ejemplo, una de ellas era mejorar el componente del espacio laboral de los trabajadores de los mercados campesinos, como para generar, digamos, ese equilibrio. Pero entre otras, era también generar estrategias desde la comunicación, desde el sentido y el sentir que había como comunidad y cómo estas personas tenían o, digamos, definían sus líderes para los trabajos que desarrollaban colectivamente. En esa medida generaron como esa dinamización junto a los equipos de trabajo. Para empezar a encontrarnos, lo que hicimos fue comenzar a generar estos debates sobre la importancia de la plaza, más o menos desde el 2018, como a unirnos. Yo viví y trabajé en Palmira, al lado de Cali, en el Valle del Cauca, 6 años, y desde ahí desarrollamos varios proyectos, digamos, en el espacio público y en otros espacios, y uno fue Galería en la Galería, que fue un proyecto para la visibilización de la plaza de mercado de Palmira en ese entonces. Digamos que lo que ocurrió y que nos parece pertinente también tener en cuenta es que este proyecto, que aquí ustedes ven estas fotos de acá,
permitió que hubiera una dinámica y un intercambio entre la comunidad académica. Por ejemplo, hablamos de la Universidad Nacional y la Universidad Autónoma de Querétaro, que fueron nuestros aliados de México y Colombia, para empezar a llevar, digamos, por ejemplo, un Congreso Internacional de Innovación Social. Normalmente el escenario es la universidad en ese entonces. La propuesta que hicimos como el movimiento del momento y la red que se construyó fue dinamizar esa conversación, ese diálogo y generar conversatorios dentro de la plaza de mercado, por ejemplo. Entonces, de una u otra manera, lo que permitía era que se rompieran esos estigmas y paradigmas de lo académico y hubiera un acercamiento más claro, ¿cierto? Más propositivo, donde pues se llevara como a la acción esa teorización que venía desde la academia, que igualmente es muy importante. Pero también se hicieron exposiciones sobre la historia y el valor patrimonial de la plaza, tanto dentro como fuera de la plaza de mercado. Y finalmente, dentro de estas invitados, que fue México-Colombia, hicimos un cierre con unas proyecciones de unos cortos y unos audiovisuales desarrollados con la comunidad de la plaza de mercado sobre su importancia en entrevistas, entre otras cosas, y llevamos esto a espacios culturales donde pudieron habitarlo, digamos, las comunidades de la plaza, que es un poco democratizar también esos lugares. Finalmente aquí el último es ese apoyo como amplio que hemos buscado y es congregar o constituir una red de apoyo de acciones nacionales e internacionales. Especialmente ahorita nos estamos enfocando en Latinoamérica con Bolivia, El Salvador, México y Colombia, y de ahí empezar a ver, o sea, poner en diálogo como qué está ocurriendo en las regiones, ¿sí? Tanto en lo rural como en lo urbano, y trayéndolo también al sentido que hay colombiano para identificar en dónde podemos coaccionar, ¿sí? En esto en general, pues como el antecedente. Ahora, ¿por qué, digamos, hay como unas líneas de acción muy establecidas que nos parecen pertinentes tomar en cuenta? Aquí hay dos visiones o dos miradas amplias sobre el contexto de las plazas de mercado. A la mano izquierda tenemos la Acta Agronómica, que fue la primera publicación de este tipo de publicación pues, científico en 1951. Dentro de esta publicación existe un artículo que se llama La Plaza de Palmira, Colombia, de Arango y Posada, de la Universidad Nacional de Palmira. ¿Qué ocurre? Que cuando hicimos el proyecto de Galería en la Galería, realmente pues comparto totalmente cuando Ángela dice, bueno, faltan estos espacios, pues es real. Para nosotras y nosotros en la investigación fue complejo encontrar referencias que situaran su investigación, ¿sí?, a profundidad sobre eso que caracterizaba o esas problemáticas, oportunidades de las plazas de mercado, digamos cronológicamente. Ustedes saben que uno puede buscar temas y cronológicamente encuentra, pero sobre plazas específicamente entendimos que la relación que había que construir o la correlación para ese proyecto y para los que venían era entender todas las prácticas, saberes y experiencias, tanto de la academia por una parte, como de la comunidad que había habitado generacionalmente o intergeneracionalmente la plaza. De ahí que es muy buen apoyo, que creemos que es parte de esos resultados. Por ejemplo, las academias de historia de los municipios son lugares donde prácticamente también se han ejercido estos tipos de dinámicas de relatar la historia, que es muy importante. Y para ese momento en Palmira, en ese contexto del 2018, uno de sus integrantes fue administrador de la plaza. Entonces, digamos que esa congregación de elementos nos dio para entender que nos daba, digamos, algo de impresión, pero que uno de los referentes y únicos que hubo sobre esa investigación de plazas fue en 1951. Entonces, para nosotros hubo como toda esa falta y esa carencia de continuidad de la relación academia, espacio, pues patrimonio como la plaza de mercado, en todo su sentido. Ahora, ustedes ven aquí la imagen de arriba, que me la compartió, me la facilitó un amigo que es investigador de Palmira, que es poeta, se llama Mauricio Capelli. Estamos hablando de más o menos 1850, ¿sí?, mediados del siglo XIX. Esto es Palmira en su plaza, digamos, principal, cuando comienza a haber toda la dinámica de intercambio de comercio,
¿cierto? Ustedes pueden ver las carpas tipo inglés que hay ahí. Esto es siglo XIX. Y lo que nos gusta, digamos, como movimiento es que comenzamos a hacer un paralelo y decir, bueno, ¿en qué momento se comienza a documentar, tanto escrito, tanto hablado como en fotografía, sobre las plazas o el hecho de mercar? Porque viene desde muchos años atrás. Pero el registro, tal vez fotográfico, el más fuerte lo podemos encontrar en la base de datos del Banco de la República, en la Biblioteca Departamental de Cali, que es de donde ven esta foto, entre otros, y son de esa época del siglo XIX. Entonces, ese es como otro dato que nos comienza a dar una dirección y decir, bueno, más o menos a mediados del siglo XIX, 1850, 70, se comienza a ver y a entender la dimensión o las dimensiones en su complejidad de la plaza, no solo como, o en los lugares más bien del comercio informal de comestibles, ¿verdad? Que es de donde venían quienes entregaban, digamos, de la zona rural y venían y vendían pues sus alimentos. En la foto de abajo vemos también la Plaza Central de Santa Fe, Bogotá, una foto más o menos de 1851, un poco antes realmente, porque hay un hecho que está en este libro que ustedes encuentran acá, que es la Plaza Central de Mercado de Bogotá, pues que nos dice, ese libro es del 2017 de William García Ramírez, y él en este libro nos dice, bueno, como ustedes bien lo han dicho, la plaza de mercado, él lo relata como es un puerto donde se encuentra todas las dinámicas rurales con las urbanas, ¿verdad? Pero en ese mismo puerto pues hay toda una diversidad. Nosotros a eso le llamamos ese universo placero, de la cultura placera. Entonces, ¿por qué es importante cada uno, digamos, de los libros? Porque relatan contextual, en el contexto que se encuentran pues los sucesos de la historia de esas plazas. En este, para terminar, el de la Plaza Central, encontramos, por ejemplo, que para 1951, como parte de la ordenanza territorial y administrativa de Bogotá con su alcalde de la época, pues se decide y se define construir una arquitectura que pudiera albergar las actividades de mercado de comestibles en un espacio que tuviera techo, ¿sí? Entonces ahí es donde nace en 1951 la Plaza de Mercado La Concordia, que para el año pasado, pues, o el año antepasado fue restaurada, ¿sí? Eso es como un lugar emblemático y que obviamente pues ha cambiado en el tiempo, ¿verdad? Estos dos elementos son muy importantes en la medida en que lo que estamos haciendo es construyendo un poco la cronología de esos momentos históricos con la ayuda pues de muchas personas externas a lo que hacemos. Continuemos acá. Bueno, para abordar un poco como los temas, dijimos, está muy interesante que tengamos estas tres organizaciones que se unen en el 2019 para crear el movimiento y que, aunque está el movimiento como una plataforma, cada una sigue con sus acciones y sigue vinculándose con otras redes. Entonces, decidimos también, y digamos como de esta manera, empezar a transcribir esas experiencias. Digamos, yo ahí hago parte o soy parte del encargado de volverlo o teorizar cómo se han trabajado esos proyectos en espacios como la Plaza de Mercado. Entonces, ese es un artículo de 2019 que resume los 5 años que trabajamos, digamos, en Palmira, Valle del Cauca, pero específicamente cómo el sector creativo, cultural y artístico implementó algunas estrategias o generó unas acciones conjuntas con la plaza y con otros actores que habían involucrados para generar esa visibilidad que se requería en ese momento. Entonces, este gráfico que no se alcanza a ver bien realmente es cómo comenzamos a pensar que en esta forma de cohabitar el espacio como una ciudad o un municipio o una ciudad mediana como lo es Palmira, se podía empezar a generar lazos entre la ciudadanía para que entendiera y comprendiera cuál es ese valor que tenía la plaza, no solo como espacio de comercio, sino como espacio donde se albergaban unas historias de saberes y prácticas, donde prácticamente hay todo un legado de las plantas medicinales. Bueno, hay, digamos, diferentes temas o varias temáticas que necesitaban de una forma u otra tener mayor visibilidad y una visibilidad con otra comunicación, ¿sí? Digamos que tienen, como ustedes saben, todo este sentido de la plaza de mercado se puede encontrar en lugares inseguros, es sucia, digamos que hay unos prejuicios que ya se vienen construyendo hace mucho tiempo
Y parte de nuestro rol allí fue, junto a las personas, reinterpretar y sacarlo, digamos, en una forma transmedial, ¿sí? Con exposiciones, como ya les conté. Ahora, ahorita estamos escribiendo otro para este año, donde vamos a hablar de esos avances, de las acciones desarrolladas y las complejidades que trajo, pues, la pandemia, ¿verdad? Para la pandemia, pues, realmente algunas de las acciones las pudimos mantener y más bien nos involucramos ayudando y facilitando como mediadores a aquellos actores sociales, tanto académicos como empresariales, a desarrollar sus proyectos allá en las plazas, con las experiencias que tenemos. Entonces, para terminar aquí ustedes pueden ver lo que le decimos como los valores del movimiento, pero realmente son temas que hemos sintetizado de este abordaje de las experiencias en la plaza de mercado junto a las personas de la comunidad. Entonces, tenemos 7. Uno es la resistencia, en la medida de esa resistencia, digamos, del recuerdo, del olvido que ha tenido las plazas, que Ángela bien compartió que se volvió ahorita de nuevo una tendencia por lo de la pandemia, es real. También es una resistencia a ese consumo inconsciente que ha habido, digamos, en el apogeo de la globalización, ¿verdad? De todo el sistema económico que tenemos. Y digamos una resistencia a ese futuro artificial. A nosotros nos interesa hacer énfasis en esto y es las formas como las personas de la plaza trabajan pues con los productos que tienen. La conexión rural, como ya bien todas y todos lo hemos mencionado, es retomar esas raíces del campo en espacios, por ejemplo, como la urbanidad y la tierra como un punto de conexión. Entonces yo creo que aquí es ambivalente o tiene dos formas. Uno es la conexión citadina, digamos, es citadino-rural, y otro es rural-citadino, porque también tenemos el movimiento neoruralista, por ejemplo, que ahorita está en auge, y es todas las personas, por ejemplo, en Bogotá, que se van a las zonas como fuera de Cundinamarca y empiezan a hacer ciertas actividades. Bueno. Otra es la identidad placera, que lo trabaja mucho la organización de Bogotá Chirriada, sobre la cultura de la pura plaza. Otros son los saberes, de construcción y transmisión de conocimiento y memoria, como la escuela que les contamos. Otro es la sostenibilidad, que es la trascendencia y permanencia en el tiempo y en las generaciones. Los sentidos, que nos parece vital, como las percepciones, experiencias y sensaciones en la plaza de mercado, que hace parte de la memoria colectiva. Y esa colectividad como el sentido social y comunitario que caracteriza cada acción de la plaza. Eso es muy importante cuando estamos hablando de cómo trabajar en las plazas de mercado con las comunidades, porque hay que identificar líderes y lideresas, digamos los sindicatos, todas estas construcciones como gobiernos internos de la plaza de mercado para poder dialogar y generar pues acciones conjuntas. Eso es como parte de las conclusiones, si se puede llamar así, o experiencias que hemos tenido. Y bueno, tenemos en la galería muchas fotos. Al final, quien quiera le compartimos la web, todo eso, pero pues es mejor como al final se los dejamos. Aquí les dejamos como algunos de las acciones que se han dado en estos años, reuniendo las organizaciones y ya lo que hace el movimiento. Entonces, de izquierda a derecha tenemos el año pasado, como fue un año complejo, todos lo sabemos, pues trabajamos en Palmira desde Cundinamarca, hicimos una alianza estratégica o un puente, que es lo que construimos con las regiones, con Reinaldo Aparicio, un estudiante del doctorado de la Universidad del Valle de Sostenibilidad, y Reinaldo tenía específicamente un proyecto, o tiene específicamente un proyecto en el que pues vincula todo el entendimiento del urbanismo táctico para la mitigación de impactos ambientales en el comercio informal en el espacio público. Entonces, nosotros como movimiento y organización teníamos que construir conjuntamente una serie de herramientas y metodologías para trabajar con la comunidad de la plaza en momento de pandemia, teniendo en cuenta pues todo lo de bioseguridad y demás, pero para que ellos se apropiaran, digamos, de estas herramientas y pudieran desarrollar sus puestos de trabajo, dignificando, digamos, también, esto es una apuesta también con alianzas y demás, para específicamente, digamos, como cumplir con ese objetivo que tenía este aliado que fue el estudiante Reinaldo. Pero dentro de eso, entonces, tuvimos conversaciones con la gente de la plaza, digamos que se generó un vínculo muy importante, y bueno, lo que se ha mantenido, digamos, en el tiempo son las visitas y procesos y proyectos con la plaza, por ejemplo, desde Bogotá Chirriada y las otras organizaciones, y aquí tenemos, bueno, lo que fue la galería en la galería con sus exposiciones,
ese turismo alternativo y demás, y el Vamos a la Plaza, que son todas las estrategias para generar ese reconocimiento, visibilidad y conexión entre citadinos y sus roles dentro de la plaza de mercado, que es con lo que continuamos. Tenemos dos ahorita, ya para terminar esta diapositiva, que estamos, bueno, ya fueron formuladas, estamos terminando y estamos buscando cofinanciación para llevarlas a cabo. Una es la red de saberes placeros, que pues es una red con la que pretendemos a nivel nacional crear una estrategia de trabajo colaborativo a partir del mapeo de saberes y prácticas de comerciantes de las plazas, no solo distritales de Bogotá, sino diferentes plazas de mercado. Por ejemplo, ya generamos una comunicación con Pasto, con Nariño, con Manizales, con diferentes colectivos que ya trabajan con las comunidades y que a las comunidades les interesa poner a disposición a través, por ejemplo, de una radio comunitaria, podcast o ciertos elementos, esos saberes y prácticas que son importantes de reconocer, pero que hay que hacerlo a través de los medios que también ellos y ellas sienten pertinente para su información. Entonces, esto nos va a permitir expandir esos saberes, ese es el primero. Y el otro es del ñapa de saberes, que le pusimos, bueno, como utilizando el concepto ñapa, es poder replantear y resignificar todo este conocimiento como Escuela de la Plaza, pero llevarlo a las generaciones más jóvenes, a los colegios, a través de la gamificación y estrategias pues, de educación e innovación pedagógica. Esos son como los que tenemos ahora y seguimos este año. Probablemente trabajamos con una secretaría, también en otra región, y ahí seguimos como avanzando, ¿verdad? Para ya finalizar, las plazas de mercado me parece que es interesante que nos preguntemos en la actualidad, ¿qué son para nosotras y nosotros? Para nosotros son muchas cosas, pero específicamente si es esa escuela viva de saberes plurales, realmente, que merece toda la atención hace mucho tiempo, pero que todavía no estamos tarde para empezar a generar las acciones conjuntas. Entonces creemos que así como los mercados han sido pues gestados desde sus comunidades en alianza con colectividades, en la historia de todas las plazas se ha visto esa autogestión, es importante construir y mantener diferentes redes de actores y actrices sociales para consolidar los espacios de diálogo que resignifiquen sus múltiples contribuciones en los territorios, permitiéndonos aproximarnos a nuestras identidades más profundas. Esto seguramente va a ser intergeneracional y se va a mantener. Y aquí es un poco el esquema. Nosotros realmente nos comunicamos a nivel más Colombia y Latinoamérica y estamos generando más o menos cada 2 semanas como encuentros con Bolivia y estos lugares para ver qué acciones y cómo seguimos desarrollando pues articulación sobre 3 líneas de acción: la gestión de proyectos, las estrategias de educación y las consultorías ya como estratégicas más para lo que es como los espacios donde están albergadas las plazas desde su restauración y valorización. Creo que aquí ya terminamos. Este es un poco lo que hemos hecho este último mes. Ha sido realmente, lanzamos apenas el movimiento, llevamos un año pues trabajándole, pero lanzamos el movimiento la semana pasada con un conversatorio. Nos aliamos con un centro cultural de Bogotá y nuestros aliados de Palmira Valle, y hemos generado, gracias a invitaciones de otras organizaciones como la Corporación Equilibrio, que Mario Mejía está acá, otra como La Otra Esquina sobre radio, y otras organizaciones, pues cómo poder difundir estas formas y perspectivas que tenemos de la plaza del mercado para que lleguen a otros públicos y realmente nos movilicemos en la teoría y en la práctica en poner acciones allá en esos territorios. Entonces, eso es. Gracias por la atención a todas y todos, y bueno, pues súper invitadas e invitados. Esto es un movimiento, entonces necesita de todos. Aquí les dejamos toda la información. Si a alguien le interesa también recibir como un email con todo en links, con notas, podcast, radio, todo. Hola, no sé. Ya se escucha, Mónica. Tienes cerrado el micrófono, Mónica, ya. Sí, es que dice que el anfitrión no silenció y silenció a Kevin, que estaba terminando de decir algo. Ah, ya en la última, ya. ¿Dónde me quedé? En la invitación. Si queremos recibir toda la información. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces, hemos construido 2 cosas como para podernos, o sea, conectar y comunicar con las personas que les interesa, y es
Ustedes nos pueden enviar un email aquí al contacto diciendo el interés que hay o nos pueden escribir por WhatsApp a estos números, yo se los dejaré ahora. Y ahí nosotros les enviamos un email con todos los artículos, toda la información que acabo de exponer, pero ya pues a grosso modo. Y también la web donde está sintetizada un poco las acciones y próximamente tenemos un espacio, vamos a tener un espacio mensual desde marzo, que lo empezamos este mes, con invitadas e invitados para hablar de plazas de mercado todo el año. Entonces, ahí están súper invitadas, es algo público y pues ya, eso es. Genial. Muchísimas gracias, Kevin. Entonces, pues para darle apertura al panel de discusión, invito ya aquí a Sara Rankin y a Jenny Peña para que tomen como la palabra. Y me despido, bueno, pues sigo aquí, pero ya les entrego a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Agradecer a Ángela por su excelente presentación, al igual que Kevin, como que no sé por qué estaba preocupada Ángela con esta presentación tan amplia y que nos contextualiza tanto acerca del contexto rural de nuestro país, que es tan importante, y pues Kevin que nos hace ver como todo eso que hay más allá de una plaza como estructura física, sino todo ese bien inmaterial, toda esa importancia que tienen las comunidades para las plazas de mercado. Entonces, pues, dando inicio pues, al panel de discusión, empezaría preguntándoles a ambos, yo sé que lo han abordado en algunos de los puntos de sus presentaciones, pero desde su percepción, ¿qué papel cumplen actualmente las plazas de mercado en el país? No sé, si primero Ángela, que tiene el micrófono abierto. Ok, mira, yo creo que las plazas de mercado, como lo decía yo, son un mecanismo de descentralización del acceso al consumo de alimentos. O sea, yo lo veo también como desde el punto de los derechos. O sea, es un tema donde buena parte de la población puede ir, comprar sus alimentos, como lo decían al principio, tener un contacto. No obstante, yo tengo, digamos, una preocupación de cómo está conformada la estructura de plazas de mercado en nuestras ciudades, porque las plazas de mercado son como satélites de estas grandes centrales de abasto. Entonces, digamos que yo, si a mí me preguntas, o sea, cumplen un papel, pero creo que tienen un potencial mucho más grande que simplemente ser una conexión con las grandes centrales de abasto, que esos son escenarios muy complejos de manejo de precios, del manejo de calidad de los alimentos, y las plazas pueden, digamos, sustituir, si están bien estructuradas, bien distribuidas en las condiciones de almacenamiento que se requieren, todo ese tipo de cosas, perfectamente pueden sustituir estas grandes centrales de abasto, volviendo, digámoslo así, más democrático el acceso a los alimentos. Creo que justamente, perdón, interrumpo, es como el paralelo que quisiéramos hacer en este momento para abrir el panel, es justamente cuál es el papel que cumplen las plazas actualmente versus cuál es el rol que deberían cumplir, tanto en términos de capacidad, de potencialidades que se reúnen en este espacio, tanto físico como cultural, como lo mencionó Jenny. Sí, yo simplemente te diría hoy en día yo las veo como satélites de las centrales de abasto. Y eso es malo, Ángela, discúlpeme la cucharada, y eso es malo que ellas sean... Yo creo, entonces ahí viene la pregunta de Sara, yo creo que tienen que conectarse más con los productores. Sí. Están diciendo que las entidades de abasto están jugando el papel de intermediación. Exactamente. Claro. Tienen un mayor potencial, como lo decía. No, y de control del mercado. Entonces, como ellos compran en esas cantidades y tienen dónde almacenar, juegan con los precios. ¿Ves? Y es ahí, por eso es que para el consumidor, y eso se está hablando en los debates, es muy importante conocer lo que cuesta producir los alimentos. Y que por eso hablamos de precios justos, todo. Pero cuando hay un comprador tan fuerte en el mercado, pues muchas veces el precio que se paga es por debajo de los costos de producción. Y por eso yo les mostraba las cifras de pobreza, los cuentapropistas,
todo eso pues es gente que no se le paga realmente, digamos, lo que cuesta producir esos alimentos. En muchos casos, no quiero decir que en todos. Sí. Gracias. Yo quiero añadir algo, lo que dice Ángela. Sí, estoy de acuerdo con esa visión, pues desde el factor económico totalmente y desde, digamos, ese intercambio que hay. Incluso hay una forma de administración interna que se ha construido en las plazas, en sus diferentes regiones. Yo siento que para complementar, hay un factor que ha sido invisibilizado porque está la plaza, pero también está el mercado campesino. O sea, yo creo que ahí donde está el mercado campesino, todavía se ha mantenido en esa doble línea la conexión entre el productor, ¿cierto? Con ese espacio en la zona urbana para la venta del alimento y donde es más directo, como se conocía anteriormente, las galerías o las plazas de mercado. Y es algo muy particular, porque en esa transferencia yo veo estos espacios, tanto las plazas como los mercados, claro que pues han cambiado, pero como espacios de esa transferencia pues intergeneracional de saberes, no solo en la práctica del saber digamos, del uso de la tierra, sino también de la economía, esto de la ñapa, todo esto, pues tiene un montón, digamos, como de factores, pero sí diría que hay un elemento que tal vez dejamos de lado muchas veces y es el mercado campesino. Como que creo que ahí hay algo muy potente que aunque está dentro o a veces afuera, cerca de la plaza de mercado, tiene diferentes dinámicas, ¿sí? Tanto en lo económico como en los pues, saberes que se tienen desde la ruralidad. Eso. No sé si todavía tenemos con nosotros a Jimena Sarmiento de Cabaza. Me gustaría un poco conocer la postura de Jimena frente a estas propuestas y a esta comparación que estamos haciendo entre lo que las plazas podrían llegar a ser. Bueno, yo ya iba a hablar un poco sobre el tema. Digamos que yo considero, frente a lo que decía Ángela, que están muy dependientes de las centrales de abasto, y es que, digamos que la formación de las centrales de abasto se dieron precisamente por tener que buscar un espacio donde llegaran todos los productos a la ciudad para que de ahí se distribuyeran a las plazas de mercado. Digamos que eso fue lo que nació en el año, hace 45 años o 46 años, que empezaron con Abastos, Cabaza, la central de Abastos de Medellín y de la de Bucaramanga y Barranquilla. Era llegar a un punto que los agricultores tuvieran un punto donde llegar a comercializar sus productos y que de ahí se distribuyera a las ciudades o a las urbes. La idea central era que todas estas centrales quedaran por fuera de la ciudad. Lo que pasa es que en 50 o 45 años que han pasado, pues obviamente a Corabastos la absorbió la ciudad, lo mismo pasa en Medellín, no pasa en Bucaramanga ni en Barranquilla un poco, pero en Cali tampoco pasa eso. Pero realmente digamos que para mí la función de la plaza de mercado es acercar a las familias, las personas a que accedan al consumo de alimentos frescos, pero la función de la central de abastos es otra, es unificar en un solo punto, digamos que es lo que no sucede en Cali ni en Barranquilla, todos los alimentos para que de esta manera se dé una comercialización libre, que no suceda lo que sí a veces sucede, que no hay, o producimos mucho y el precio se cae de una manera que no alcanza los costos de producción, pero también hay momentos en los cuales las alzas son del 200, 300, 400% en un producto. Entonces, que de una u otra forma, tener un mercado en un solo punto y acorde, digamos, a las necesidades que tiene la ciudad y con unos lineamientos de comercialización, pues nos van a dar mucho más. Entonces, frente a las plazas de mercado, me parece que tiene un tema de familia, un tema cultural, un tema de un mercado detallista y no un mercado mayorista, porque pasa el tema de sistemas de distribución, donde la logística dentro de la ciudad se vuelve compleja, camiones por toda la ciudad, y pues esa no era la idea, digamos, cuando se crearon las centrales de abasto, para dividirlo de lo que es una plaza de mercado. Muchas gracias, Jimena. Sí, sin duda yo creo que los conceptos han ido evolucionando y no necesariamente respondiendo como a las mejores condiciones para los consumidores, sino
sino también como a otras presiones y tensiones del mercado. Quisiéramos preguntarles a Kevin y a Ángela si conocen experiencias en otros lugares del mundo donde se haya logrado reconciliar nuevamente a la plaza con los consumidores como un espacio de interacción mucho más allá que el simple compra y venta de alimentos. También podemos mencionar, como Kevin lo decía, resaltando la importancia de los mercados campesinos, de esas experiencias de conexión de los mercados campesinos con las plazas que ustedes conozcan y nos puedan contar. Pues mira, digamos que, a ver, quiero como empatar mi respuesta con lo último que mencionó Jimena. Yo estoy de acuerdo que digamos, todo el tema de las centrales de abasto obedecía como a un mecanismo de agrupar, o sea, como economías de escala para después distribuir. Y que la forma en cómo se pensaron las ciudades hace 40 y 50 años estaban muy, muy conectadas a como hay un sitio de acopio y se distribuye, y este sitio de acopio es el que tiene el cuarto frío, el sitio de almacenamiento, pero yo creo que hoy en día, y más lo del COVID, nos puso frente a otra realidad. Y el tema de la centralización puede, o sea, mire, ¿se acuerdan cuando cerraron Corabastos acá en Bogotá? Eso todos entramos en pánico, porque si cierran Corabastos, pues eso es el 40% de los productos alimenticios de Colombia. O sea, como que es importante tener un balance, digamos, equilibrado a nivel territorial. Yo no lo pienso tanto como que sea dentro de las ciudades, yo lo pienso más funcionalmente en lo que yo les mencionaba al principio, de la conexión entre los territorios rurales y las ciudades. De las experiencias, fíjate que hay una cosa que yo vi, que me vi con mucho interés, digamos el año pasado a mí me empezó como a surgir esa inquietud, es lo que pasó en Nueva York. Cuando Nueva York tenía un modelo de abastecimiento de alimentos muy similar al que tenemos acá en estas ciudades, y con el confinamiento y el cierre de la ciudad, pues en Nueva York sí hubo dentro de la ciudad problemas de abastecimiento de alimentos porque no se contaba con una infraestructura de última milla. Porque es lógico que uno no quiera que haya camiones dentro de la ciudad, pero sí tiene que haber mecanismos alternativos para poder surtir tiendas de barrio, plazas de mercado, que garanticen una distribución de alimentos que le dé seguridad a sus pobladores. Y parte de lo que se hizo en Nueva York, pues yo estuve leyendo, fue adecuar infraestructura para provisión de última milla. Fíjense que es bien chistoso. Y eso pasa acá en Bogotá. O sea, Bogotá tiene mecanismos de última milla para todo, ¿no? Entonces uno pide algo en Amazon y te llega a tu casa en un carrito pequeño sin ningún problema. O lo mismo como el concepto de Rappi. Pero para el tema de alimentos no había, cuando la tecnología ya estaba inventada. Entonces, yo creo que el tema de las plazas de mercado, el tema de la distribución de alimentos, digamos, todo eso tiene que cambiar, se tiene que descentralizar porque es importante como tener esos equilibrios, pero no quiere decir que desaparezcan actores del sistema. Yo lo que creo es que cumplen unos nuevos roles y definitivamente sí creo que las plazas de mercado pueden jugar un rol no solo como un mecanismo de distribución de los centrales de abasto, sino también de conexión con los productores. Bueno, muy bien, de acuerdo, o sea, esa visión me parece, sí, que digamos que es congruente con todo el contexto de cambio, y yo quiero aportar específicamente, digamos, en territorios, lo que he podido reconocer y lo que hemos podido reconocer desde el movimiento, y han sido prácticas que para cada contexto realmente son cambiantes. Entonces, les voy a hablar de Bolivia y Colombia específicamente, que es como con quienes hemos estado dialogando. Vámonos entonces, inicialmente a nivel nacional, a nosotros nos parece que hay un elemento que digamos que es característico sobre la conexión con las plazas de mercado, y es el rol también que han tenido los colectivos de todo tipo, ¿sí? O sea, desde el trabajo comunitario, desde la ciencia política, desde las artes, desde la cultura, los roles que han tenido para
mantener esta vigencia de esos espacios junto a la comunidad, porque han construido de una forma u otra una membrana para el reconocimiento en esas ciudades de lo que se está haciendo en las plazas de mercado. Lo digo específicamente en 3 casos. Uno es en Manizales, ahorita hemos estado hablando con el colectivo Amasijos, y ellos han podido establecer, digamos, una relación recíproca muy interesante con las comunidades placeras, específicamente pues allá en Manizales con la galería principal, donde han reinterpretado, por ejemplo, que la plaza como un espacio y una escuela de saberes puede albergar actividades a nivel de ciudad como una feria gastronómica. Entonces, Nicolás, que hace parte de ese colectivo, ha estado con esto del colectivo Masivos y ellos han construido otras formas de también vivir esa plaza de mercado, donde también vemos, digamos, como una generación o una difusión de esos conocimientos. Otro muy particular, que aquí está Mario Mejía, es lo que han desarrollado, por ejemplo, en Tuluá, las colectividades junto a la plaza de mercado, entendiendo eso que han venido contando a través de una diversidad pues, de productos que han desarrollado, desde editoriales como libros con la Corporación Equilibrio, pero también lo que han generado en cada uno de estos casos es una conexión con la gente de la plaza de mercado. O sea, las plazas de mercado a la final han dejado también la gente de sentirse como solas o abandonadas, que de una u otra forma ha sido un sentir histórico. Entonces yo creo que esa construcción de confianza entre ciudadanas, ciudadanos y plaza de mercado como comunidad, como parte con derechos y deberes de una ciudad, pues es súper importante, porque también da una visión del rol que tienen también dentro de la ciudad, no solo como comerciantes de comestibles, ¿sí? Que no es que esté mal, pero pues es una de las partes que ellos tienen. Entonces, esos dos allí, bueno, el sistema distrital de plazas de mercado de Bogotá me parece un referente muy interesante. Son 19 plazas de mercado de Bogotá a través del IPES. Creo que Ángela María debe saber el resto del tema, pero hay una de nuestras integrantes trabaja ahorita con el IPES y es una construcción muy interesante de una red de plazas con todos sus mecanismos administrativos, legales, económicos, de entender cómo funcionan y a miras a qué, ¿no? Como unos objetivos que puedan ser cumplidos, unas metas administrativas, digamos, desde lo público, para volverse referentes. Eso se ha vuelto un referente latinoamericano, si no estoy mal, en el 2019 fueron reconocidos por eso. Entonces, ese sistema lo que hace es entender cómo la gobernanza de las plazas puede reunirse en esas regiones como ciudades y puede aportarle al desarrollo, pues incluso de una ciudad, incluyendo todos los aportes rurales. Yo creo que hay que ver es eso también. Y ya para terminar, en Bolivia, yo les sugiero mucho, allá hay una movida muy fuerte de la Fundación Alternativas. Esta la dirige María Teresa Nogales. Ella es una investigadora de Bolivia que estuvo en Estados Unidos y desde su percepción externa ella dijo, oigan, es increíble que yo siga viendo a mi país que tiene tanta diversidad en semilla y que haya tanta semilla transgénico. Entonces tengo que volver y, o sea, hay que empezar a trabajar con las políticas públicas. Ellos tienen 3 líneas de acción: las políticas alimentarias, la agricultura urbana y acciones educativas. Y con esto impulsan y desarrollan las políticas alimentarias innovadoras junto a las personas, no solamente de La Paz, sino de las zonas rurales. Entonces ustedes, cuando ven los talleres que hacen, es una construcción muy interesante porque han sembrado, digamos, una plataforma a través de la fundación para que estos productores rurales tengan voz en espacios políticos, en consejos, en asambleas, e incluso llevado pues a políticas públicas a nivel de ciudad, por ejemplo. Entonces yo creo que ha sido como construir para mí mucho esa relación, establecer esa relación, no dejar la plaza por la plaza, sino ver qué beneficios le trae también a la ciudad como ciudad, a la zona rural como zona rural. Ese es el entendimiento como para mí como el mundo placero también. Kevin, muchas gracias. También a Ángela por su respuesta. Queremos darle la palabra a Simú. Laura, ¿nos ayudas activándole el micrófono, por favor? También los invitamos y las invitamos a hacer sus preguntas por el chat o en un momento estamos activando
para que realicen sus preguntas. Está ya tienen activado el micrófono. Carlos Andrés, Gracias. hace rato también, Jenny. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Mariela Chaparro, yo hablo aquí desde Bogotá. Hago parte del proceso de la defensa de las plazas públicas de Bogotá. Nos decían que habían 19 plazas en Bogotá, pero hay 53, 19 son públicas. Y bueno, pues me deja muy inquieta la exposición, me parece muy importante. Pero sí me suscitan como demasiadas interrogantes, algunos he colocado en el chat y otros quisiera un poco como plantear desde la mirada de las mujeres que en su mayoría estamos en las plazas de mercado y también somos mujeres adultas mayores. Esto también tiene una connotación histórica de cómo ha sido el sostenimiento de estas plazas y quiénes las han sostenido. Entonces hay un valor histórico de las mujeres en este territorio, en este bien público, que en este momento pues sí me sorprende cuando también nos comentan que las plazas de Bogotá son un referente latinoamericano, cuando realmente tenemos en un abandono total las plazas públicas de mercado en Bogotá y que para nada su gobernanza nos ha incluido para realmente continuar en un vivir y en un buen vivir en estos bienes públicos. Digamos que hubo una inversión en la anterior administración del señor Peñalosa, donde lo que hizo fue invertir en algunas plazas del norte de Bogotá para mostrar la cara bonita de las plazas de mercado. Como aquí bien nombraban, la Concordia es una plaza que sí la intervinieron y de hecho sirve para visibilizar, según eso, Bogotá, según el máximo y la máxima inversión que se hizo, y además internamente quedaron desplazadas y desplazados las personas que realmente sostuvieron durante muchos años este espacio. Lo mismo pasa con las plazas del sur de Bogotá. En el sur de Bogotá están en un abandono total, desocupadas, sin una intervención ni siquiera de unas mínimas garantías de servicios públicos. Entonces, pues no vemos cómo esto puede ser un referente. Y yo en este momento, ¿cómo veo las plazas de mercado? Las plazas de mercado las veo como unos espacios de bien públicos y privados que las convirtieron en Bogotá para comercializar los productos que llegan de Corabastos importados, ¿sí? Porque incluso en esto de los mercados campesinos también hicimos parte, algunas personas que hacemos parte de las plazas de mercado, y que en este momento tampoco representan, digamos, la demanda que realmente se genera frente a una buena alimentación. Entonces, yo quisiera un poco que le demos esta mirada también. En este momento nos acaba de decir el director y el subdirector del IPES que las plazas de mercado van a estar reguladas por la ley 80 en contratación. No sé esto cómo lo podamos mirar hoy aquí en este foro, en la medida de que hay unos requisitos para acceder a un espacio dentro de estas plazas a través de mostrar unos extractos de cuentas bancarias, a través de mirar que las personas que se hagan cargo de un puesto en estas plazas tienen que tener libreta militar. En fin, cambian la ruta, ¿sí? Y la mirada desde la institución, desde quienes administran estas plazas y realmente desconocen incluso hasta la participación nuestra porque nunca hemos sido tenidas en cuenta para la dinamización y la revitalización de estas plazas, aún haciendo propuestas como las hicimos para comenzar esta administración de Claudia López. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doña Mariela. Es súper valioso para nosotros escuchar las voces de no solamente de diferentes movimientos, sino de otras regiones igualmente, porque estoy segura que tendremos muchos puntos en común de esos retos. Y justamente en la siguiente pregunta que queremos poner a discusión aquí en el panel, está dirigida hacia las principales amenazas a las que enfrentan las plazas en la gran diversidad de posibilidades que hay. Antes de pasar a esa siguiente pregunta, quisiera dar la palabra a Carlos Andrés Ramírez, que tiene también una pregunta. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, buena tarde. Buenas Carlos tardes. Andrés Ramírez, desde Santander de Quilichao, aquí en el Cauca. Pues me excuso con quienes me conocen, que casi siempre caigo en lugares comunes en mis participaciones, pero interesante poder dinamizar, como lo decía Kevin, estas discusiones en estas localidades, municipios de cerca de 100.000 habitantes, en donde la plaza de mercado, digamos, se constituye un factor allí central. Entonces estaré en contacto con Kevin y un poco en la dirección que plantea Sara, de esos amenazas a las plazas de mercado. Como, es decir, en las ciudades capitales, pues seguramente las grandes superficies serían una amenaza directa, pero vemos que en los municipios y pequeñas localidades los de uno están llegando y ya llegaron, y entonces en los de uno es muy fácil encontrar alimentos a un precio realmente que queda muy difícil competir desde la plaza de mercado. Entonces sería una primera pregunta, esa relación ahí cómo se está viendo. Y la otra creo que también la planteaba Kevin en términos de política social o política pública. Pues yo tengo una pequeñita memoria, apenas estaba iniciando mi vida cuando desaparecieron los IDEMA. No sé si los IDEMA en su momento tuvieron algún rol para el acompañamiento y, digamos así, protección también de las plazas de mercado, y efectivamente si su desaparición pues también ha generado una nueva amenaza desde esa apertura neoliberal. Entonces, en términos de política social, si estas apuestas, digamos, que vienen haciendo desde el movimiento Pura Plaza, también van en esa dirección. Si digamos, se pretende también como dinamizar la discusión y la movilización para buscar la manera, no sé si sea muy iluso uno pensar en volver o recuperar un instituto del orden nacional, digamos así, que se encargue un poco de reglamentar esas relaciones comerciales allí en las plazas de mercado, especialmente en lo que decía la compañera Ángela, en términos de que los precios sean justos, pero que además de precios justos también sean luego asequibles para la persona que llega a la plaza de mercado. En diciembre aquí en Santander de Quilichao uno encontraba una docena de bananos en 6.000 pesos, ¿sí? Empezando por ahí. Entonces serían esas dos preguntas y pues a Kevin agradecerle. Yo creo que estaremos molestándolo para buscar la forma de vincularnos en esa red. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Andrés. Pues como mencionas, justamente creo que tu intervención es una introducción perfecta justamente a la siguiente pregunta que mencionaba: ¿cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan las plazas de mercado y cuáles pueden ser las acciones para protegerlas? Adelante, Ángela y Kevin. Esa es la pregunta más difícil, pensé que no íbamos a llegar allá. Entonces, a ver, pues digamos, las dos intervenciones anteriores, yo comparto mucho lo que se está diciendo. Yo creo que veo como amenaza para las plazas de mercado la competencia a nivel del espacio dentro de las ciudades con otros mecanismos digamos, de grandes superficies bueno, estos de uno y todo este tipo de cosas que se están regando a lo largo de todas las ciudades, no solo a lo largo de Bogotá o Cali, que son grandes. Sin embargo, yo creo que el otro problema de las plazas de mercado es que no están concebidas regionalmente. Y ahí es donde yo quiero un poco conectar esto con el tema territorial que yo tanto menciono. Es decir, los sistemas de comercialización, las plataformas de comercialización de alimentos, no es algo que se tenga que percibir solamente desde los límites político-administrativos de un municipio. Y es por eso que el enfoque territorial, la conexión de Cali con Palmira y crear estas plataformas que permitan que estos productores lleguen de una manera más directa a las plazas de mercado, va a facilitar
que haya una sostenibilidad de estas plazas de mercado. Pero si la plaza de mercado va a tener que depender de una cantidad de intermediarios, pues no va a ser competitiva frente a las grandes superficies. ¿Qué es lo que hacen las grandes superficies? Las grandes superficies compran directamente en buena parte a productores. O sea, se saltan todos estos canales que no producen valor de intermediación. Entonces, yo creo que la alternativa para abordar este tema es que esto hay que pegarlo al tema del desarrollo territorial y del ordenamiento territorial de las ciudades. Y yo quiero con lo último que menciona el compañero es, uno debería pensar que por localidades, por comunas, debe haber una plaza de mercado y se le debe garantizar los mecanismos de acceso y distribución de alimentos dentro del plan de ordenamiento territorial de cada una de estas ciudades y pensarlo desde una perspectiva regional. Son muy importantes los vínculos que tenga Cali con las zonas productoras. Y esto lo quiero decir a la luz de otra cosa, y quiero conectar un poco con lo que mencionaba la compañera de Asimuc, en el sentido en que el valor de las plazas de mercado también está no solo a nivel de las grandes ciudades, sino de los pequeños poblados. Lo que ocurre hoy en Colombia es que buena parte de lo que se vende en las plazas de mercado de los pequeños poblados, por los problemas de transporte y logística, provienen de las grandes centrales de abasto. Imagínense la vuelta que tiene que hacer. Entonces, muchas veces un tomate da como 8 vueltas. Eso le influye en la calidad, en sus propiedades de nutrición. Entonces, sí hay que pensar más regionalmente esto, con los roles de cada uno. Yo no estoy diciendo que tengan que desaparecer las centrales de abasto ni nada, sino pensar, por eso lo llamo sistema agroalimentario, donde usted tenga en cuenta cómo puede ser esta distribución de alimentos, de forma que todos tengan acceso, un acceso democrático a los alimentos, unos precios razonables, evitando canales que no tienen sentido. Y eso se puede con un buen ordenamiento territorial, con un buen esquema, si estas plazas son públicas, de gobernanza. Lo que decía la compañera, conozco varios casos de gobernanza donde lo que me han contado es que la junta directiva de una plaza de mercado define quién entra o quién no entra y se vuelve como un centro inmobiliario que se venden puestos para la venta de alimentos. Eso no puede ser, digamos. Y los modelos y los municipios tienen que, además de ordenar el territorio y de hacer esto que están diciendo que están haciendo acá en Bogotá, dar garantía de un buen modelo de gobernanza. Y eso empieza por la junta directiva de la plaza de mercados. Bueno, yo me añado a lo que dice Ángela María. Realmente yo creo que pues también claramente estoy muy de acuerdo con Asimuc, con la compañera Asimuc y el compañero desde Santander de Quilichao. Yo creo que parte de lo que dice ahorita Ángela María, digamos que o pertenece a que ha sido invisibilizada la plaza en todos sus factores de seguridad alimentaria, en las políticas, o sea, que pertenezcan a un plan de ordenamiento territorial. O sea, literalmente, por ejemplo, por lo menos en el municipio de Palmira, están, digamos, como que lo que se está gestando desde la comunidad de la plaza es que haga parte del plan de ordenamiento, pero ya como algo establecido, digamos, a futuro, no como una salida rápida a las condiciones tan degradantes que ha venido teniendo desde 1990, que es específicamente cuando llegan las plataformas a esta ciudad de Palmira, y esas grandes plataformas de una u otra manera generan unas condiciones muy complejas, porque hay que entender que viene con otras condiciones económicas y otras formas de sistematizar la venta de productos comestibles. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido realmente es que de una forma u otra se le ha dado la espalda a las plazas de mercado históricamente por no reconocer el valor en sus diversas dimensiones que tiene para los territorios donde se encuentra. Ahora, una cosa que yo quiero añadir de eso es que lo que puede ser muy crítico es que nosotros ya hemos visto cómo se han cerrado plazas de mercado históricamente, como poco a poco, por ejemplo, en la ciudad de Palmira habían 4, ahorita quedan 3, hay una que es la Galería Auxiliar, que es terrible las condiciones en las que están, o sea, realmente están ahí, es porque es la única forma como de sustento que tienen, pero siempre se le da visibilidad como a la mayor, a la plaza mayor, y como bien lo dice
Ángela, hay que pensar esto como un sistema, ¿sí? Como este sistema pues alimentario y demás, pues se compone tanto de las galerías o las plazas principales en las ciudades medianas, pequeñas, intermedias o capitales, pero también como de los corredores donde se hace la venta pues de estos comestibles. Entonces, en el Valle del Cauca hay algo que me parece que en la investigación, digamos, como que nos dimos cuenta, y era estos mercados temporales que se hacían como mercados campesinos en los barrios, que eran también, digamos, apoyados por la administración en la época, hablamos de los 80 más o menos, y donde se le daba, digamos, una salida, o sea, se llevaba todo esto del acceso a la alimentación a las localidades en los municipios. Yo creo que esas son unas formas de generar que esta membrana de la plaza, como un sistema más democrático para la alimentación, pues tenga también otros accesos que se han venido perdiendo y le ha cortado de una u otra forma las alas pues al proyecto de plazas de mercado. Yo creo que eso es, y tener la visión, a mí no me parece nada mal de entender que la plaza debe tener un espacio de discurso, o sea, su discurso en el espacio de las políticas públicas. O sea, eso debería estar hace tiempo y seguro estuvo en su auge, ¿sí? Pero yo creo que retomar esos espacios, y ahí es donde entramos como organizaciones, movimientos, universidades, ¿verdad? Y es cómo hacer es que esos canales se establezcan y tengan temporalidad. Yo creo que esto es vital para que no pase también, que siga habiendo ese, digamos, olvido sistemático de la plaza de mercado y de las condiciones con las que las personas trabajan. Muchas gracias a los dos por la respuesta. Le doy la palabra a la profesora Janet Mosquera, que quiere hacer una pregunta. Yo quería también hacerle otra pregunta a los expositores, pero bueno, espero. Sí, por favor. Muchas gracias. Gloria, me dejas y ahorita entonces te doy la palabra. Yo quería hacer 3 comentarios a raíz de la intervención de Mariela, que me parece bien interesante y que yo siento que probablemente no estamos, somos muy inocentes cuando pensamos por qué las plazas las dejan deteriorar y todo eso. Claro, hay detrás de eso unos intereses comerciales muy grandes, ¿no? Y usted deja deteriorar un bien público y luego alguien llega, un inversionista o un negociante, y compra y monta allí un centro comercial o tumba la plaza, y ahí y en ese espacio físico se monta un supermercado, una gran superficie. Yo creo que en este momento en la historia del país estamos viviendo, hay un interés por mercantilizar el asunto de los alimentos, del acceso al alimento en las ciudades. Y las plazas de mercado, por eso es que están pensando hacer renovación y tumbarlas todas. Hay un proyecto nacional para eso. Sí, y en el caso específico para la ciudad de Cali, aquí nosotros tenemos la experiencia, digamos, con la Plaza de Mercado Alameda, que ya hay un proyecto ya presentado a nivel nacional por esta administración municipal para tumbar toda la Plaza de Mercado, considerando que es un lote. Sí, ya, listo. Y detrás de eso vienen iniciativas para las demás plazas y para las otras a nivel nacional. Sí, y eso no es digamos, el embate no es pequeño, digamos, la amenaza no es pequeña. Detrás de eso está la industria alimentaria, están las grandes superficies, sí, están los negociantes de los alimentos. Entonces yo quisiera que llamara la atención sobre eso, que es un momento, en esto está pasando en el país en este momento. Pero también tengo una preocupación con los proyectos de renovación y recuperación de las plazas. Y a veces pareciera que hay una elitización de lo que pasa en las plazas. Fíjense en la plaza, lo que ustedes contaban ahorita, ¿cierto? Entonces la Plaza Alameda se hace interesante, se vuelve elitista, y ya los que llegan allá entonces son los visitantes, son los extranjeros o las poblaciones de estratos más altos. Y la plaza entonces va cambiando toda su función social a raíz de los procesos de renovación, entre comillas, de renovación o de recuperación de las plazas. Esa es una amenaza muy grande, esos procesos, digamos, de recuperación de las plazas, por la elitización tanto de las plazas como de los mercados campesinos, inclusive hasta por los costos. Las plazas se van haciendo cada vez más caras el acceso a esos alimentos, entonces las poblaciones más pobres van a tener menos acceso a esos alimentos naturales. Y la otra que decía Mariela, que me parece bien interesante, estamos trayendo productos a las plazas de mercado, productos de la China. El ajo que nos está llegando es de la China, la manzana que nos está llegando a la plaza es de Chile, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la integración campo-ciudad? Cuando es campo-ciudad, pero con el campo de otros países. El ajo que estamos consumiendo, que está llegando a la plaza de mercado nuestra aquí en Cali, es el ajo que viene de la China, no es el ajo producido por los campesinos. Entonces, digamos, también allí hay un proceso que toca mirar
esos productos que están llegando a las plazas de mercado, ¿de dónde están viniendo? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es el negociante detrás de que ese producto natural esté llegando a una plaza de mercado? Sí, yo quería hacer ese comentario que me parece relevante porque hay que tener Sí, yo sé que hay procesos que hay que promover transformaciones, pero hay que tener mucho cuidado con que la amenaza es muy grande. Sí, ¿por qué las plazas de mercado no aparecieron en algunos POT en las ciudades? Porque habían intereses detrás de que no aparecieran, porque era posible entonces cerrarlas. Si no aparecen, entonces no hay procesos de planificación sobre ellas, no aparecían. En el caso de Cali no aparecían las plazas de mercado en el último POT. Sí, es porque uno sabe que allá hay intereses detrás de eso. Sí, yo quería hacer esos dos comentarios. No sé, faltan 7 minutos para las 6. Sara y Jenny, cerramos a las 6. Entonces, si ustedes van cerrando, recuerden la pregunta de Gloria Inés, que por ahí estaba con ganas de preguntar algo. Muchas gracias. Sí, mire, Gloria González, actriz y directora de teatro, fue la que generó las bibliotecas en las plazas de mercado acá desde 1998. Entonces, mire, soy consejera de Cultura de Patrimonio Cultural. Nosotros participamos como mecanismo de participación donde se le genera lo que tiene que ver la exigibilidad del derecho de los habitantes del territorio. Dentro de la intervención y la investigación que hemos hecho durante todos estos años en las plazas de mercado, debido a la intervención artística, obedece a varias cosas. Nos hemos relatado el problema de que es un país de que viene todo un proceso de conflicto y hay que reconocer dentro de las intervenciones, sobre todo de la academia, que a veces se le olvida, que venimos de un proceso de un conflicto. Todos esos procesos de conflictos hace que precisamente la gente que es un problema de la tierra, la gente tuvo que salir de sus territorios a habitar y a urbanizar todos estos territorios. Y se empezaron a urbanizar las diferentes ciudades y con ello empezó a establecerse y a generar todas sus prácticas culturales de todos esos procesos. Hay que reconocer todo el proceso y el gran aporte de Orlando Fassborda al respecto y la creación de las nuevas juntas comunales que no son institucionalizadas en su momento. Fue un proceso de organización desde el proceso de la urbanización de los territorios, precisamente producto del conflicto. Por otro lado, también hay un desconocimiento del papel simbólico y el papel de las familias portadoras de una serie de saberes. Son los vivanderos de las plazas de mercado. Entonces hay que empezar también a entender todo ese modelo de cómo llegan los vivanderos acá a los territorios y cuál es la parte significativa de ellos. Son grupos familiares, son familias, ¿cierto?, que establecen todos sus saberes en un territorio. Entonces, por otro lado, también hay que tener en cuenta varios elementos dentro de las políticas públicas. Se establecieron desde la generación del Ministerio de Cultura dos mecanismos de participación muy importantes. En Bogotá lo hemos podido desarrollar, que son los sistemas locales, que son los sistemas de arte, cultura y patrimonio, que es la exigibilidad de los derechos de los ciudadanos en torno a eso. Eso es el proceso de construcción de las políticas públicas. A nosotros nos eligen por voto popular, que es un espacio de concertación entre la sociedad civil y el Estado. En este momento, frente a la situación de las plazas de mercado, como bien lo manifestaba Mariela, es la mala intervención errónea de las administraciones, donde desconoce precisamente esas prácticas culturales, esas manifestaciones, y establece una serie de normas que son arbitrarias, en las cuales excluyen a los originarios, a esos portadores. Pero también sabemos bien que hay unos intereses con respecto a eso, si algunos expositores lo han estado manifestando. Es quién se va a quedar con el abastecimiento de los territorios. Entonces, si las plazas de mercado las generó la comunidad que se organizó para resolver los problemas concretos de su alimento, de su abastecimiento, obviamente las grandes multinacionales están muy interesadas en despojar. Entonces, obviamente utilizan diferentes acciones para el despojo de los territorios, porque también académicamente estuvo el olvido histórico, y digo, hay una deuda histórica de la academia con respecto a nuestro patrimonio cultural material e inmaterial. Un desconocimiento de esto, por lo tanto los chicos que salen del colegio, de la escuela, de la nueva universidad, salen del desconocimiento de esto y se convierte como un espacio simplemente que es la comunidad de la plaza. No, señores, son los vivanderos. La gente hay que resignificar su valor con respecto a lo que vienen desarrollando de ahí.
En ese sentido, también como mecanismo de participación y dentro de los primeros 26 años que lleva este mecanismo de participación frente a la exigencia del derecho de los habitantes del territorio, donde hace parte de diferentes sectores artísticos por un lado, pero también comunales, comunitarios, pero también de patrimonio cultural. Ahí es donde articulamos. Entonces, hay un elemento muy importante que obliga precisamente a las exigencias que se dan desde los mismos acuerdos de carácter internacional a través de la UNESCO, en la cual obliga a los estados, de acuerdo a lo que se ha hecho, a establecer y preservar esas prácticas culturales, esas manifestaciones. Entonces se estableció en el 2019 los planes especiales de manejo y salvaguarda. Una de las exigencias, y es un elemento que es muy importante para que en los territorios, si bien, por ejemplo, a la panela le quieren sacar algunos empresarios, sacarle, ¿cómo se le dice? Para ellos poderlo explotar, porque eso hicieron algunos personajes. Entonces, a muchos, por ejemplo, a los campesinos ni siquiera, con todo el problema de los mercados campesinos y todo eso, el problema de los INVIMAS, ¿no? Entonces, tiene que ver toda esa relación, vuelvo a decir, con respecto a la importación, todo lo que han estado manifestando, nuestra producción nacional. Pues en el marco de eso está también la defensa de nuestra producción nacional. Y en el marco también de cómo son los canales de distribución autónomos y propios de esos territorios. Eso lo hizo las comunidades. Eso lo hizo la gente en la cual el Estado no llegaba, no estableció unas políticas acordes a eso. Entonces, es importante tener en cuenta esos elementos para poder definir, porque a veces nos venden una buena y bonita idea, sí, vamos a hacer un recorrido, pero el recorrido es a partir de la lectura propia, de los relatos de los territorios. Las mismas comunidades son las que se relatan. Uno no puede entrar a relatar. Es la misma comunidad, es los mismos habitantes del territorio los que hay que, desde la universidad es importante, desde la academia, establecer las herramientas pedagógicas para que las comunidades se puedan relatar por sí mismas. El trabajo de experiencia que nosotros venimos desarrollando es ese, que la gente se relate, se reconozca dentro de su territorio, toda la parte simbólica, por ejemplo, y las creencias mismas que establecen la plaza de mercado de la feria del pueblo. Entonces la gente va y expone sus ideas, pero también expone, además de sus expresiones artísticas, expone, porque a veces como que no se está reconociendo, digamos, en este foro eso, es la exposición propia, autónoma de la gente. Hay momentos que la gente, dentro de su horario de trabajo, que a veces existe todavía, hay unos horarios absurdos, no sé si en otros lados, de las otras plazas de mercado, aquí en Bogotá, por ejemplo, hay un horario de museo. El horario de museo lo estableció las entidades, en la cual dice es de 7 a 5 de la tarde. Sí, es un horario de museo. Pero bueno, dentro de ese proceso también hay que tener en cuenta de que hay momentos que la comunidad se encuentra, o sea, el vivandero, con los usuarios o con los habitantes del territorio y empiezan a mirar y todo el trabajo tiene sus propios parlamentos, sus propias formas de expresión. Entonces, hay veces cuando se nos olvida eso y no los asumimos, entonces llegamos a otro tipo de planteamientos bastante absurdos. Está lo del plan de ordenamiento territorial. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta básicamente unos elementos muy importantes. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, además a partir de todo el proceso de selección que se tiene, existen los representantes de patrimonio cultural local, elegidos por voto popular. La parte misional es muy importante con respecto a sus funciones, que tiene que ver con la exigibilidad del derecho, con respecto a los derechos patrimoniales, naturales, paisajísticos, materiales e inmateriales del territorio, que hay que tener en cuenta todo eso. Existe el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Ese consejo está por encima del POT. Lo mismo el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural tiene que ver con eso. Está por encima de los POT. Es importante establecer unos niveles de articulación tanto local, distrital y nacional que implica precisamente la defensa
de los territorios, su uso, sus costumbres, sus artes y oficios. Es un trabajo que es importante que la academia también empiece a abordar y sobre todo de que, por ejemplo, se perdió del diccionario términos como mollejo, cáscara, mero, huacal, bueno, en fin, porque se va perdiendo con el tiempo y tiene que ver con un proceso de recuperación de memoria histórica de los territorios. Eso se hace con las mismas comunidades. Gracias, muy amable. Gracias a usted, señora. Muchas gracias, Gloria. Sí, partimos del principio de que se requiere un reconocimiento de las plazas de mercado y por eso justamente invitamos a Kevin, que han hecho una labor muy ardua justamente en recolectar esas voces de las plazas de mercado. Nos hubiera encantado también escuchar un poco de Mario Mejía, que está haciendo un proceso muy parecido en Tuluá, que los invitamos también a conocer. Sabíamos que nos íbamos a quedar cortos de tiempo en este espacio, hay muchísima tela para cortar, muchos puntos para revisar. Nos faltó también hablar un poco de las amenazas internas de las plazas de mercado, con todos los movimientos ilícitos que desafortunadamente se dan y que se vuelven también un caballito de batalla de aquellos enemigos de estos espacios para atacarlas y marcarlas como unos territorios que deben ser modernizados y por ende tienden a ser perdidos. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, entonces quisiéramos pues cerrar esta sesión, agradecerles muchísimo su participación. Jenny, no sé si quieres hacer como invitaciones adicionales. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a los participantes. También contarles que pueden ingresar todos los miércoles al mediodía a la Liga de Consumo Consciente. Estamos abiertos, yo creo que es un espacio en que todos son bienvenidos y bienvenidas y podemos tener más espacio para discutir. También tenemos redes sociales, Liga de Consumo Consciente en Facebook, al igual que en Instagram. Y voy a dejar en el chat el correo electrónico donde nos pueden escribir para tener más contacto con nosotros y también enviarles los links de las reuniones todos los miércoles a las 12 del mediodía. En este momento estamos adelantando, quiero como hacer un paréntesis corto, estamos adelantando una acción popular por el tema de la galería de la Plaza de Mercado Alameda, así como la profesora Janet Mosquera lo mencionó y lo hemos abordado, que es una amenaza grande que tenemos en todo el país, pues la plaza de mercado sentimos como consumidores, consumidoras, universidades, todos que está siendo muy amenazada en Cali. Estamos en proceso de recolección de firmas, de acción popular para pedirle respuestas a la administración y también alzar la voz en la importancia que tiene la plaza de mercado para la ciudad, porque se está hablando de esa reestructuración, de esa remodelación de la plaza y vemos que hay bastante riesgo. Entonces los invitamos y las invitamos a participar los miércoles. Ahora estamos trabajando en este tema, pero como Mónica lo mencionó al inicio, estamos trabajando por promover un consumo consciente y también defenderlas, y dentro de esto, pues en defender nuestras plazas de mercado.